Hola, soy Marta Velasco, profesora asociada de la Facultad de Derecho de Valladolid, y en esta píldora de conocimiento os voy a explicar por qué es necesaria y está pendiente una reforma de la Constitución española, en concreto de su artículo 49 en materia de discapacidad. El artículo 49 de la Constitución es el único precepto de la misma donde se recoge de manera expresa la materia de la discapacidad, que aparece regulada en el capítulo 3 del título primero relativo a los principios rectores de la política social y económica. Cuando tiene lugar la redacción de la Constitución, el hecho de incluir en su articulado un precepto donde se recoge expresamente la materia de la discapacidad fue algo novedoso y de gran relevancia en aquella época, pues no hemos de olvidar que España en el año 1978 se encontraba inmersa en un proceso de transición política donde estaban pendientes de tratamiento numerosas materias, y la cautela de tener en consideración a las personas que denominamos discapacitadas significó un gran avance para este colectivo, ayudando a mejorar las condiciones de vida de los mismos. La Constitución del 78 fue la primera de las españolas en las que se recoge expresamente el tema de la discapacidad, y a nivel europeo fue una de las pioneras en el tratamiento de esta materia. Sin embargo, hoy en día la Constitución todavía no se ha adaptado a la nueva realidad y exigencias que a nivel internacional y de derechos humanos se han producido en materia de discapacidad, exigencias que aparecen recogidas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006. Esta Convención de Nueva York es la primera convención internacional de derechos humanos del siglo XXI que se refiere de manera específica a los derechos de las personas con discapacidad. Lleva a cabo una auténtica regulación y protección de estas personas, y su objetivo fundamental es garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos reconocidos a todas las personas. Además, la Convención lleva a cabo o significa un cambio trascendental en el concepto de discapacidad e instaura el modelo social de la misma. Hasta este momento, el modelo de discapacidad que imperaba en la sociedad era el modelo médico, que consideraba la discapacidad como un problema individual de las personas, y por tanto la solución era tratar médicamente a esa persona para tratar de rehabilitarla o reinsertarla en la sociedad en la medida de lo posible. Al tener tan solo en consideración la visión médica, se consideraban las personas con discapacidad más como pacientes, como enfermos, que como sujetos de derecho. Sin embargo, el modelo social que instaura la Convención de Nueva York socializa la discapacidad. Es decir, ya no se ve como una deficiencia física o psíquica de la persona, sino que se ve como una deficiencia de la sociedad, y entiende la discapacidad como una situación derivada de estructuras y condicionamientos sociales. De manera que la exclusión o limitaciones que sufren las personas con discapacidad no se deben a causas naturales ni propias de la persona, sino que resultan de la interacción con barreras debidas a la actitud y al entorno. Y es tarea de los Estados y de la sociedad misma el acabar con estas barreras, adoptando políticas de derechos humanos que garanticen la dignidad y la plena igualdad de las personas con discapacidad, así como el pleno ejercicio de sus derechos. España ratificó esta convención el 30 de marzo del año 2007 y entró en vigor el 3 de mayo del año 2008. Y desde la ratificación, España lleva a cabo un considerable desarrollo legislativo a nivel interno en materia de discapacidad para adaptarlo a la Convención. Pero, sin embargo, en España no se ha modificado la norma fundamental, y es inexcusable una reforma del artículo 49 de la Constitución para actualizarse y responder a los nuevos parámetros que en materia de discapacidad exige la Convención de Nueva York. El artículo 49 de nuestra Constitución recoge un modelo médico de discapacidad que hoy en día está totalmente superado y desplazado por el modelo social, pero sin embargo, cuando se redacta este artículo, el modelo médico era el que imperaba en la época, y su esencia se refleja tanto en el contenido como en la terminología como en la ubicación del artículo. Este artículo comienza diciendo que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración, lo que alude claramente al modelo médico, ya que lo que se pretende es prevenir o disminuir, tratar de evitar enfermedades y dolencias que impliquen una disminución o limitación de las capacidades de las personas. Se centra en el tratamiento médico que se ha de dar a estas personas y deja fuera todo un elenco de políticas necesarias e imprescindibles para la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. A continuación, el precepto continúa diciendo, o cita, disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y esta es una terminología que hoy en día no se utiliza, que además por sí sola discrimina y que es inaceptable, puesto que pone de manifiesto la idea de que las personas con discapacidad son disminuidos porque sufren una disminución de sus capacidades y en consecuencia han de recibir el tratamiento médico correspondiente. A continuación, el artículo dice que se les prestará la atención personalizada que requiera, y el término atención, siguiendo con la filosofía del modelo médico, considera a los disminuidos como pacientes a los que hay que dar un tratamiento para rehabilitarles.
Y por último, este artículo 49 termina diciendo que los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Y este es un término confuso e impreciso que induce a error, puesto que no es una fórmula retórica que no determina una medida concreta que se ha de llevar a cabo para ver cómo se ampara a estas personas con discapacidad, sin olvidar que utiliza también el término disfrute de los derechos en lugar de utilizar el término pleno ejercicio y pleno goce de los derechos, lo cual da lugar también a una idea de cierta limitación en los derechos de las personas con discapacidad. Por todo ello, vemos cómo es necesario modificar el artículo 49 de la Constitución, tanto en su contenido, terminología, como en la ubicación dentro de la propia Constitución. Con este ánimo de renovación, hace algo más de un año, se aprobó en el Congreso de los Diputados el acuerdo de reformar el artículo 49 de la Constitución española y se le dio una nueva redacción. En este artículo podemos ver en su primer apartado cómo ya cambia la terminología, puesto que nos habla de personas con discapacidad, utilizando un lenguaje inclusivo y dignificando a la persona. Además, también habla de derechos y deberes, reforzando la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, prohibiendo todo tipo de discriminación. En su apartado 2 establece el deber positivo que tienen los poderes públicos para garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Y este deber positivo debe llevarse a cabo siempre respetando la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad. De este modo se coloca a las personas con discapacidad en primer lugar como sujetos de derecho y no como objetos de derecho. Además, también establece que se atenderá particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad por ser un colectivo doblemente vulnerable. Y por último, termina diciendo que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España y de este modo se asegura que se cumpla con las medidas recogidas en este convenio. Por tanto, esta nueva redacción del artículo 49, además de utilizar un lenguaje inclusivo, se ajusta al modelo social de discapacidad, tiene un enfoque de derechos humanos, defiende la inclusión y la vida independiente, favorece y fomenta el diálogo con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y además tiene o contiene una perspectiva de género. Obviamente, esta nueva redacción del artículo 49 también tiene carencias, pero de ellas no vamos a hablar hoy, pero el problema es que todavía no ha sido aprobada esta nueva redacción. Y hasta aquí ha llegado esta píldora de conocimiento. Gracias.